tuve la fortuna de adecuar mis datos, les advierto porque me van a juzgar, pero voy a tratar de darles contexto a los datos que voy a usar. Entonces, hoy quiero hablarles de una nueva forma de divisa, de un nuevo bien de cambio que está transformando por completo el mundo. Algunos de pronto reconocen ese logotipo, es el de los bitcoins, no voy a hablar de eso. En realidad voy a hablar de algo mucho más sencillo, creo. Y digo más sencillo porque todos los que estamos acá lo tenemos en abundancia. Voy a hablar de la atención humana, que justamente es lo que estoy tratando de lograr en este momento, capturar su atención. La atención humana se ha convertido en una nueva forma de divisa en nuestro mundo. Y a mí me gusta pensar en la atención humana como un superpoder, ¿sí? De alguna manera, para los que hayan visto X-Men, la atención humana es un superpoder. Cuando uno se va a mirar la definición de lo que es la atención humana, en últimas es una capacidad de seleccionar entre una cantidad de estímulos, de luces, de sonidos, de mensajes, una información específica y concentrarse solo en esa información específica mientras ignoramos todos los demás estímulos. Por eso creo que es un superpoder. Una buena manera de pensarlo es cuando estamos haciendo este ejercicio en nuestros celulares, ¿no? Recorriendo con el dedo pulgar una pantalla y decidiendo si nos quedamos viendo un video de un panda, de un bebé, de un gato o no. Usualmente los gatos en internet suelen llevarse toda la atención. Entonces la atención en últimas funciona como una especie de filtro, como el foco de una cámara, ¿no? Que nos permite enfocar algo puntual mientras estamos ignorando una cantidad de estímulos adicionales. Y es un superpoder porque sin ese superpoder, pues básicamente nuestra vida sería una esquizofrenia permanente. Imagínense si yo me quedo callado, inmediatamente sus sentidos empiezan a buscar en qué poner atención, ¿cierto? Porque hay una cantidad de ruidos, de respiración. Entonces es impresionante, sin ese superpoder nuestra vida sería increíble. Y en el sector en el que trabajo yo, que es la publicidad, pues la atención se ha convertido definitivamente en una moneda de cambio, en una de las monedas más transadas, por lo menos en el entorno digital. Hoy cada vez que ustedes se conectan a internet, que entran a una página web, que ven un video en YouTube, pues se están capturando información, se está capturando el número de visualizaciones de un video, el número de likes que recibe una de las fotos que ustedes publican, ¿cierto? El tiempo que permanecen leyendo un artículo, y todo eso lo que revela es cuánta atención le han puesto a un tipo de información que circula en internet. Y dentro de esa información que circula en internet, pues también aparecen los mensajes, los videos de las marcas, que por estos días de hecho ha habido varios casos con Pepsi, con United, que seguramente ustedes han visto por ahí circulando. A veces logran capturar la atención por algo positivo y en otros casos no tan positivo. Pero no les quiero hablar de publicidad, porque el tema de la atención no solamente le interesa a las marcas, ¿cierto? Detrás de la atención también están gobernantes, están líderes mundiales, están los medios de comunicación de todo el mundo, ¿cierto? Y en últimas, pues estamos nosotros. Hoy todos ustedes dedican muchísimas horas a estar conectados a internet, buscando en qué invertir esa atención. Y sobre todo esto es de lo que quiero hablar, de cuál es el efecto de invertir esa atención en su vida, en la sociedad en la que vivimos y en la cultura que estamos construyendo, en la agenda política, en la agenda social. Pero la pregunta que uno naturalmente se debería hacer si uno se da un paso atrás es ¿por qué la atención hoy podría considerarse más escasa que antes? Pues porque eso es lo que le da el atributo, digamos, de una nueva divisa, de una nueva moneda. Si hace 130.000 años existe nuestra especie y ya teníamos esa capacidad, ese superpoder, ¿por qué hoy puede ser más relevante? ¿Qué es lo que hace que hoy la atención sea más valiosa que antes? Entonces les quiero contar 3 factores que a mí me parecen muy interesantes, muy inspiradores además. El primero de ellos es el tiempo, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo somos capaces de poner atención a algo antes de distraernos, antes de que algo más llame nuestra atención? Es una pregunta difícil porque uno no lo sabe, pero de nuevo, en el escenario en que uno está haciendo scroll en su pantalla con el dedo pulgar o cuando algunos estén cambiando canales de televisión, ¿cuánto es el tiempo máximo que se toman para decidir
si se quedan viendo un programa que encontraron o si se quedan viendo un video que encontraron o deciden continuar. Pues esta pregunta se la hicieron en las oficinas de Microsoft en Canadá en el 2015, un grupo de investigadores que decidió entender cómo se ha transformado nuestra atención, cómo la tecnología ha impactado nuestra capacidad de atención. Y lo que descubrieron, y acá empiezan los datos que podrían estar mejor visualizados, lo que descubrieron es que en cuestión de 13 años, es decir, entre el año 2000 y entre el año 2013, nuestro span de atención, nuestro lapso de atención se redujo de 12 segundos a 8 segundos, es decir, que ese sería el tiempo máximo que nos tomaríamos para quedarnos viendo algo en el celular antes de decidir si nos quedamos o continuamos o si cambiamos de canal. Entonces, parece poco, ¿cierto? Son solo 4 segundos, pero realmente tiene un efecto muy poderoso y lo van a ir viendo. Además, porque es menos que la atención de un pez bailarina, que es ese pez que aparece a la derecha, entonces ya estamos por debajo de esa especie, si se puede decir. Pero hay una gran paradoja porque aunque nuestro span de atención o nuestro lapso de atención se viene reduciendo y seguramente se seguirá reduciendo y nos volveremos muy hábiles en filtrar la información a la que estamos expuestos, hoy, como ya habían visto a este personaje, invertimos más tiempo que nunca en nuestra historia en consumir información. Eso es totalmente paradójico, o sea, nuestra atención cada vez es más corta y sin embargo cada vez invertimos más tiempo conectados a internet. Se estima que en promedio una persona al día invierte unas 6 horas, en algunos casos serán más, en algunos casos serán menos. Para que se den una idea de cómo se comporta esto, a 2020 Cisco proyecta que el 80% de nuestro consumo de datos en internet será en videos. Dicho de otra manera, tratando de darle otra interpretación a ese dato, quiere decir que 4 de cada 5 actividades que tenemos en internet o 4/5 partes de nuestra actividad en internet se va en consumir videos, y es lo que hoy muchos de nosotros cuando nos conectamos a Facebook o a su red social favorita es lo que hacemos. Seguramente muchos aquí les encanta ver series y películas y documentales en Netflix. Este también es un buen ejemplo para darle contexto a esa cifra. Hoy se estima que en promedio un usuario de Netflix invierte más de 568 horas al año viendo Netflix, viendo series en Netflix. Si uno lo divide en 365 días, eso es un estimado de 1,3 hora al día por usuario durante 365 días del año. Y obviamente que habrá días en que no invirtieron esa hora, o sea que habrá días en que invierten 5 o 6 horas. Creo que todos hemos estado expuestos, o muchos habremos estado expuestos a esa decisión de irse a dormir o quedarse viendo, y pues Netflix, ¿no? Siempre hace la tarea, ni siquiera hay que hacer un esfuerzo porque se autorreproduce el siguiente capítulo. Entonces, en últimas, terminamos un poco como en La Naranja Mecánica, los que hayan visto la película, y es que Netflix, Facebook, Snapchat se vuelven como estos atractores, como estos ladrones de nuestra atención, y casi que uno no puede evitar estar ahí viendo información y pues viendo sobre todo videos. Pero ese es solo el primer factor, de alguna manera esa es solo la punta del iceberg. Un segundo elemento tiene que ver con que nuestra atención está completamente fragmentada, ¿cierto? Si uno dividiera su día en una línea, ¿cierto? Si esa línea representara las 24 horas del día, ¿cuántas veces creen ustedes que sacan su celular o el aparato con el que más cómodos se sientan ingresando a internet en un día? ¿Cuántas veces desbloquean una pantalla? Pues esta pregunta se la hizo una compañía que se llama Techmark, y lo que descubrieron es que durante 24 horas invertimos más de 220 veces desbloqueamos la pantalla del celular, ¿cierto? Y todo eso son momentos de interrupción de nuestra atención. No solo es corta, no solo dura 8 segundos, sino que además durante el día, hoy nos cuesta mucho trabajo poder tener una actividad por más de, no sé, 1 hora, 2 horas, 3 horas. ¿Cuándo fue la última vez que pudieron concentrarse en algo por 4 horas seguidas? La gente va a trabajar 8 horas, pero en esas 8 horas, ¿cuántas veces desbloquea el celular? Entonces vivimos en una era en la que la productividad pues va en caída, obviamente. Seguramente muchos de ustedes hoy pasaron por algunas de estas situaciones, muchos se vieron despertar, a mirar a qué hora era el evento, en dónde era, quiénes éramos los conferencistas. Algunos les encantará revisar las noticias en otros espacios más íntimos.
con los trancones que tenemos en esta ciudad, pues es inevitable ver a la gente, ¿no?, conversando. Uno puede estar chateando con el que está en el carro de atrás fácilmente. Incluso en países como Holanda ya están empezando a ensayar este tipo de semaforización peatonal, hablando de códigos visuales para evitar que los peatones no crucen las calles sin darse cuenta que cambió. Pero si lo quieren llevar al extremo para ver cómo esta fragmentación de nuestra atención se da en una pantalla, esta es la posesión de Benedicto XVI en el 2005 y esta es la de Francisco, la del Papa Francisco, unos años después, ¿cierto? El contraste es impresionante. Entonces, naturalmente, hoy uno va a Wok o diferentes restaurantes y ya empieza a encontrar este tipo de individuales que le piden que se conecte con la vida real, que no hay wifi, que mejor hablemos entre nosotros. Pero los smartphones, eso que muchos deben tener en sus bolsillos en este momento, son solo una parte, porque a todas esas veces que estamos desbloqueando una pantalla, pues se empiezan a sumar el laptop, se empiezan a sumar los relojes inteligentes, se empiezan a sumar todos esos dispositivos que ustedes ven ahí que también tienen conexión a internet y que también están interrumpiendo su día, también se están robando una parte de su atención. De hecho, la proyección para el 2021, y uno dice 2021 y suena lejísimo si es en 4 años, es que va a haber más de 28.000 millones de dispositivos conectados a internet, ¿cierto? Si uno dividiera esto por la población mundial, que obviamente no toda tiene acceso a los mismos dispositivos, son más o menos como 4, perdónenme, las matemáticas las estoy haciendo acá como alegremente, pero es una cantidad de dispositivos a los que estamos conectándonos todos los días y todos están en una misma pelea. Ahí se podrían identificar, yo soy el de acá soy yo, este es el de mi celular. Cada uno de esos dispositivos está levantando la mano y pidiéndoles que pongan atención, ¿cierto? Dándoles una notificación de que llegó un mensaje, que llegó un correo. Y dentro de cada uno de esos dispositivos, ojalá el tema se terminara ahí, esto se empieza a volver un efecto fractal, ¿no?, en que tengo una cantidad de interrupciones en el día y cada vez que ingreso a una de esas pantallas, de nuevo empiezo a encontrar una cantidad de aplicaciones, de plataformas a las que puedo acceder y dentro de cada una de esas plataformas a la vez empiezo a encontrar una cantidad de información. Entonces, además de que nuestra atención cada vez está más reducida en el tiempo, 8 segundos, y además tenemos un día que está completamente fragmentado, la atención, y aquí sí me voy a poner un poco como en el rol de publicista, la atención de las personas cada vez está mejor blindada, afortunadamente para muchos, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que naturalmente a nadie le gusta que le ocurra esto, o sea, si uno todo el día está conectado y al final está durmiendo, como pasa en esta caricatura, pues es muy molesto cuando empieza a sonar el celular para que al final a uno le terminen ofreciendo pastillas para dormir, ¿no? Ahí está la paradoja nuevamente de lo que suele ser a veces el mundo digital. Y por eso hoy la gente cuando entra a YouTube lo primero que hace apenas le aparece un anuncio es hundir el botón de skip. Hoy el 65% de los usuarios de esa red social usan el botón de skip, se volvió uno de los botones más populares. Esta gráfica que obviamente contradice toda la charla anterior, lo que muestra es la adopción que han tenido los ad blockers, una funcionalidad que uno puede instalar para que toda esa publicidad que aparece a veces en un diario, por ejemplo, en internet, pues aparece bloqueada. Lo que traduce es eso, es un bloqueador de publicidad y ha venido creciendo la curva de adopción del uso de este tipo de cosas en internet impresionantemente. Hoy la gente está dispuesta a pagar por tener contenido, por tener música, por tener películas, a cambio de no tener interrupciones, a cambio de no tener que ver anuncios publicitarios. Esto hace 10 años era impensable, hace 10 años nadie hubiera creído que íbamos a pagar por música o por películas cuando las podíamos descargar, todavía lo podemos hacer. Y finalmente estamos dispuestos a pagar también por información. El New York Times, que obviamente es uno de los diarios más importantes del mundo, ya hoy muestra una curva de crecimiento impresionante en suscriptores digitales, es decir, en gente que está pagándole para poder acceder a noticias en internet, algo que antes nos parecía polémico pensar que internet, que es abierto, pues tuviera este tipo de comportamiento, pero la gente está haciendo. Entonces, de nuevo, cuando uno se pregunta por qué hoy la atención humana es más valiosa que antes, es más valiosa que hace 130.000 años, pues creo que aquí hay 3 razones muy contundentes que lo revelan.
Pero si se acuerdan, al comienzo de la charla hablaba de la atención humana como un superpoder, ¿cierto? ¿Y por qué es un superpoder? Pues porque es muy abundante, prácticamente es inagotable en nuestro caso, pero si nuestra riqueza se midiera en la capacidad de atención que tenemos, podríamos comportarnos así. De hecho, creo que muchos nos comportamos así, con la atención, no con la plata necesariamente. ¿Cierto? Todo el tiempo estamos invirtiendo esa atención y quizás lo que yo quisiera, la reflexión a la que yo los quiero invitar es a que empiecen a pensar en eso. Ustedes, ¿cómo gastan su atención en el día? ¿Cómo la invierten? ¿En qué la invierten? Si mañana tuvieran una factura que les muestra ítem por ítem en qué invirtieron su atención durante, no sé si un mes, un día, una hora, sería interesante ver cuántos bebés aparecen, cuántos gatos, cuántos pandas, o también cuántas canciones que los inspiraron, cuántas películas que les cambiaron de pronto la perspectiva de la vida, cuántas lecturas, ¿cierto? No me voy a poner a juzgar en qué está mejor invertida, pero cada uno sabrá internamente en qué lo ha hecho. Entonces lo que nos diferencia al final es cómo lo invertimos, cómo invertimos ese tiempo que tenemos disponible y que cada vez estamos utilizando mucho más para estar conectados consumiendo información en internet. Y sobre todo, ¿cuál es el efecto que puede tener esa inversión? Es decir, cada vez que ustedes se conectan a internet, ¿qué efecto produce que ustedes decidan ver un video de nuevo de un panda o decidan ver otra cosa? ¿Tiene un efecto o no lo tiene? Porque pareciera que la conversación puede ser banal. Entonces, yo estoy convencido de que lo tiene y de que si nosotros tomamos conciencia de eso vamos a poder tener un impacto colectivo en el tipo de información que circula en internet. Entonces, para contarles esta conclusión, se los digo en tres partes. El efecto que tiene a nivel individual. Acá puede haber cosas que parezcan chistosas y es que a nivel individual hemos llegado a tener enfermedades como esta, sobre todo los hombres, y es que nos vibra el pantalón creyendo que tenemos una llamada o un mensaje y resulta que el celular no lo tenemos dentro del pantalón. A esto ya clínicamente se le denomina el síndrome de vibración fantasma, ¿cierto? Y es un efecto pues de esa constante conectividad a la que estamos sometidos. Algunos habrán oído este término que se llama FOMO, que quiere decir Fear of Missing Out en inglés, o el miedo a quedarse por fuera, y que básicamente lo que revela es esta sensación, este miedo irracional de sentir que algo está ocurriendo en internet y uno se lo está perdiendo, o que algo está ocurriendo en la vida de alguien y se está comunicando en internet y nos lo estamos perdiendo. Hoy la gente revisa su correo electrónico de la oficina solamente unas 36 veces al día, y eso es lo que ha llevado obviamente es a que haya unos niveles de improductividad altísimos. Por eso cuando uno va a mirar los volúmenes de búsqueda que tienen conceptos como la procrastinación, o sea, este efecto de no poderse concentrar en algo y estar todo el tiempo buscando otra actividad distinta a la que uno tenía que concentrarse, están disparados en los últimos años. Pero eso es solo el efecto individual, ¿cierto? Distracción, poca productividad, bolsillos que vibran mágicamente. Pero ¿qué pasa cuando uno lo lleva un poco más arriba? ¿Qué pasa cuando lo pensamos desde el nivel social? ¿Qué efecto tiene esa información que consumimos en la sociedad, en su familia, en sus amigos? Pues esto creo que revela muy bien por qué es tan importante. En un estudio que hizo la Universidad de Columbia, descubrieron que de cada 10 contenidos que alguien comparte en internet, en Facebook por ejemplo, ¿sí? Que le da a compartir, solamente 4 fueron leídos por la persona que los compartió. Como dice esta cifra, solo 6 de cada 10 compartieron sin siquiera leer la información. Y eso, creo yo, sin ánimo de sembrar paranoia, es muy grave porque al final esa es la información a la que todos estamos estando expuestos, todos los días, ¿cierto? Y eso empieza a dar forma también a cuáles son las noticias que le dan cobertura a los medios de comunicación, las conversaciones que tenemos en nuestro día a día. Entonces, a veces uno puede ver un titular que le llamó la atención y sin siquiera hacer clic para leerlo, lo comparte y no se está dando cuenta del efecto que eso genera en la atención de otros, ¿cierto? Porque otras personas van a terminar consumiendo esa información. ¿Y qué pasa? Pues que eso a lo que ha llevado es a que Facebook y otras plataformas digitales lo que tratan de hacer es demostrarles a ustedes contenido muy relevante. Esto que ven acá es un artículo, por ejemplo, que si lo pudieran leer, seguramente desde donde están no alcanzan a leerlo, se van a dar cuenta que no dice nada, son palabras aleatorias. Sin embargo, fue compartido 50.000 veces en internet. ¿Por qué? Porque habla de un estudio que dice que los usuarios de Facebook solo leen los titulares
de las historias antes de comentarlos. Entonces, mucha gente compartió esta historia sin siquiera leerla. Afortunadamente no hay contenido, fue un experimento social, pero lo mismo pasa con una cantidad de noticias que circulan en internet y que permanentemente Facebook está filtrando. Por eso es que ahora hablamos de las noticias falsas, por eso es que ahora en tantas coyunturas de elecciones en el mundo, este se ha vuelto un tema tan relevante, porque si nosotros estamos compartiendo información que ni siquiera leemos y pidiéndole a la gente que le ponga atención a esa información, pues eso en últimas es lo que le está dando forma a nuestras conversaciones sociales. Por ejemplo, la noticia más compartida en las elecciones de Estados Unidos fue que el Papa Francisco, no tengo una obsesión con el Papa, perdón, pero fue casualidad, el Papa Francisco apoyó la candidatura de Donald Trump. Más allá de que eso fuera correcto o incorrecto, es falso. Es decir, no ocurrió y sin embargo fue la noticia de las elecciones más compartida en internet. Fue lo que más personas vieron y tuvo un efecto en la atención de muchas personas que seguramente al otro día salieron convencidas a hablar de esta información. Entonces ya cuando uno pasa del nivel individual al social y termina llegando de pronto al nivel de gobierno, ¿cierto? Al nivel de la cultura, al nivel de la economía, pues algo tan banal como estar viendo cualquier cosa en internet y compartirla, deja de ser algo tan banal. Empieza a tener un efecto en todo lo que sucede en nuestra vida como sociedad. Creo que esto revela muy bien también lo que sucede en ese espectro, ¿no? Entonces, un mitin político, esto no es Photoshop, no es un montaje, un mitin político se termina convirtiendo simplemente en una ocasión más para mostrar, pues para capturar la atención de la gente. No estamos teniendo necesariamente una conversación alrededor de lo que está ocurriendo ahí. Entonces, de nuevo, la invitación es a que pensemos muy bien cómo hoy están invirtiendo ustedes esa atención, si la están invirtiendo, si simplemente se la están gastando perpetuamente, y a que ojalá, pues debe ser muy difícil lograrlo, empecemos a pensar en esto, qué aparece en esa factura de nuestra atención. Si pudiéramos tener una aplicación que llevara esa contabilidad, ¿qué aparecería? Entonces, por su atención, muchísimas gracias.